Muy buenas tardes, queridos televidentes. Y bueno, pues después de una semana de ausencia en sus televisores, pues volvemos otra vez a la carga con este programa de A Pie de Obra. Y volvemos pues también a cumplir lo prometido, porque el último programa que tuvimos aquí el gusto de hacer, pues nos trajimos a José Carlos Gutiérrez, como ustedes recordarán, nuestro querido amigo investigador de Jamilena, que tanto está haciendo por rescatar pues la historia de nuestra comarca. Y hablábamos de la Edad Media, y la verdad es que, pues bueno, yo me sentía ya obligado a volver sobre el tema, porque como el tema daba para tanto, pese a que apenas hay literatura sobre este asunto, resulta que no son pocos los correos que he recibido personales invitándonos pues a retomar el mismo asunto y recordándonos aquellas palabras que nosotros decíamos en el último programa, y estas palabras no eran otras que prometíamos volver para contar, digamos, que lo que sabemos de la segunda parte de nuestros pueblos, en concreto y en especial de Torredonjimeno y de Jamilena, como no, porque para eso nuestro invitado es de allí, en ese periodo tan largo, menos oscuro de lo que se suele decir por ahí, que se llama Edad Media. Antes de todo eso, yo quería pues también comentar con José Carlos, que lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, José Carlos. Muy buenas. Muy buenas tardes, hombre. Yo quería comentar contigo pues esta noticia tan grata que es pues tu participación en el primer Congreso Internacional que se celebra en Almagro y que tiene como motivo, digamos que como centro de atención, pues la Orden de Calatrava. Y hombre, aunque sea en Almagro, que está en lo que actualmente se llama Castilla-La Mancha, pues tenemos muchos vínculos con esa zona manchega, precisamente en virtud de pertenecer a la misma orden religioso-militar de Calatrava en aquel tiempo. Y hombre, yo quería pues que nos comentaras un poquito este Congreso Internacional, cómo lo monta, quién lo monta, etcétera. Bien, el congreso este es un congreso que organiza el Ayuntamiento de Almagro junto con el Instituto de Estudios Manchegos, y es un congreso internacional que se hace con motivo del 850 aniversario de la fundación de la Orden de Calatrava, y va a asistir pues todo lo que podemos decir los investigadores más expertos que hay en el tema de la Orden de Calatrava, como puede ser el profesor Carlos Ayala Martínez y Enrique Rodríguez Picabea de la Universidad Autónoma de Madrid, también el profesor Luis Rafael Villegas Díaz de la Universidad de Granada, etcétera, ¿no? Y yo también, bueno, estos son los ponentes, pero yo también participo con una comunicación que hago sobre los orígenes de lo que fue la encomienda de Martos en el siglo XIII. En efecto, José Carlos, que lo tenemos aquí, que tenemos el honor de tenerlo hoy aquí, pues va a hacer las veces, creo yo, que de embajador de la antigua encomienda de la Peña de Martos, ¿no? Porque me parece que no hay nadie más. ¿Hay más gente de nuestra zona? No, casi todos los trabajos que he visto yo que se van a presentar son sobre la zona, sobre las antiguas encomiendas que había en La Mancha, ¿no? Es decir, el partido de Calatrava, también de Zorita, pero de la zona nuestra yo creo que está la comunicación mía y la que presenta el profesor Manuel González Jiménez sobre la zona de Calatrava en Andalucía. Más genérica, ¿no? Una cosa más genérica. Muy bien, muy bien. Oye, pues te deseamos pues un buen éxito, allí en estas jornadas, que bueno, están a la vuelta de la esquina. Me parece que se van a celebrar el martes, Dios mediante, ¿verdad? El martes empezamos. Y bueno, esperemos que hagas un buen viaje de ida y un buen viaje de vuelta para contarnos el próximo día, si Dios quiere, pues un poquito más sobre cómo ha ido la cosa allí, ¿no? Esperemos que sí. Porque creo que estará lleno de sorpresas, porque es una ocasión en la que se van a reunir muchos investigadores de toda España, y como ha dicho José Carlos, pues bueno, tiene como tema principal un tema que nos atañe a los que somos tosirianos, y es pues nuestra querida Orden Religioso-Militar de Calatrava, que no en balde pasó aquí tantos y tantos siglos, y que dejó precisamente sus escudos en sitios como, por ejemplo, la iglesia de Santa María o en el mismo escudo de Torredonjimeno. Bueno, después de hecho este aviso, esta comunicación sobre el primer Congreso Internacional que se va a celebrar en Almagro y que nuestro invitado, nuestro querido colaborador,
José Carlos va a estar presente, yo iba a hacer un poquito de memoria con ustedes, pues para ubicarnos allí en aquel último programa que tuvimos hace ya 2 semanas. Bueno, en el último programa que hacíamos José Carlos y yo, pues hablábamos de la primera fecha que se ha encontrado en la que se ha citado nuestro pueblo con el nombre que actualmente todavía ostenta, Torredonjimeno. La fecha, José Carlos, creo que era 1299. Después también pues teníamos ocasión un poco de presentar lo que había sido aproximadamente las vicisitudes por las que habían pasado nuestros antepasados para reconquistar estas tierras a la morisma. Y por último, pues ahora queda que nos centremos en determinados monumentos que todavía están en pie, como por ejemplo nuestro castillo, el Molino del Cubo, etcétera. Ahora lo vamos a tocar todo esto, pues para ir también viendo la evolución, ¿no?, de esta historia, que es una historia que no nos ha contado prácticamente nadie. Don Juan Montijano, como siempre, es el único tosiriano que se ha preocupado de la historia de Torredonjimeno hasta que apareció Órdago. Bueno, pues José Carlos, ¿qué te parece si vamos a empezar el pastel, creo yo que por el castillo, ¿no? El castillo de Torredonjimeno. ¿Qué podemos saber de este castillo? Pues como decíamos en el programa anterior, la última hipótesis que hay apuntan de que el castillo fue construido hacia mediados del siglo XIII, ¿no?, en principio como una torre a la cual se le dotó de recinto amurallado, que por cierto fue construido muy deprisa, porque en la excavación arqueológica se pudo ver que la construcción de la muralla fue muy deprisa y corriendo, lo cual tiene que ver con la cercanía de la frontera y la necesidad de defenderse. Y entonces este castillo irá evolucionando poco a poco y ya no se encontrarán más cambios hasta cuando llegue el siglo XV. En el siglo XV, también porque el panorama político va a cambiar muchísimo, y hay que tener en cuenta que en esta época la Orden de Calatrava venía arrastrando ya desde el siglo XIII un proceso de aristocratización. ¿Qué era ese proceso? Pues bien, la Orden de Calatrava, como orden religioso-militar que era, pues muchos de sus componentes, altos cargos de la orden, pues descendían de familias nobles. Y entonces, pues claro, aunque ellos fuesen pertenecientes a la nobleza y estuviesen en una orden militar, la orden militar no tenía el mismo funcionamiento que la nobleza. Pero sin embargo, ellos usarán las mismas formas de expresión que tenía la nobleza, es decir, se enterrarán en grandes capillas, usarán los escudos, grandes escudos nobiliarios, ¿no?, para colocar en sus capillas y en los edificios que ellos hacen, ¿no? Usarán la misma forma de representación que tenía la nobleza. Y aquí en Torredonjimeno efectivamente veremos eso. Aquí en el castillo de Torredonjimeno cambiará su función y pasará a mediados del siglo XV de ser una fortaleza militar a ser ya una fortaleza más residencial, por decirlo así, ¿no?, un sitio residencial, ¿no?, un palacio. Sabemos que es eso porque, y quién posiblemente fue el que hizo ese cambio, porque se apuntaba a que ese cambio se produjo ya en el siglo XVI con el duque de Abrantes y la casa de Padilla. No, efectivamente hay un cambio, vemos que hay un cambio en el castillo en la función, pero ese cambio vendrá por los Guzmán, que de hecho dejarán su impronta en un escudo, en el artesonado, ¿verdad? En un artesonado que vemos en el castillo. Estamos viendo ahora el escudo de los Abrantes, precisamente. Sí, el artesonado que está en el interior del castillo es el que representa los blasones de la casa de Guzmán, ¿verdad, José Carlos? De la casa de Guzmán. Y cosa que no es solo propia de la zona esta, ¿no?, sino que es propia de todo lo que es el territorio de la Orden, porque también lo veremos en otras encomiendas de la zona de la Mancha, como decíamos bien, como Almagro, o la propia Calatrava, la Nueva y la Vieja, ¿no?, donde el enterramiento del maestre Pedro Girón también tendrá una serie tendrá los escudos de los Girón, etcétera.
No, por eso digo que la nobleza, que la Orden de Calatrava usará las mismas herramientas de representación que la nobleza, y eso lo reflejará no solo en los castillos de Castilla, por decirlo así, sino también en la zona de Andalucía. O sea, que no vemos aquí solo en Torredonjimeno, sino también en Lopera, que también hay el escudo de los Guzmán, o incluso en el Molino del Cupo, donde también vemos... En el Molino del Cupo no hay escudo, pero sí que hay una lápida en la que se hace referencia a los Guzmán. Al que fue maestre de la Orden de Calatrava, don Luis... Que supuestamente sería, con toda seguridad, el que reformó el castillo, o su sobrino Juan de Guzmán, que estaba implicado en la pelea que tenían también, porque también en esta época existía una pelea, unas pugnas entre las distintas familias nobiliarias, que en el caso de Calatrava eran los Guzmán y los Padilla. Y los Padilla, ¿no? Yo volvería al castillo porque verdaderamente el empaque que el castillo de Torredonjimeno tiene, por mucho que haya perdido en el correr del tiempo, pues merece nuestra atención, ¿no? Un ilustrado, un historiador de los primeros que se ocupó de Torredonjimeno como tal, el padre Alejandro Barco, del Barco y García, venía a decir en el siglo XVIII que, bueno, Torredonjimeno no necesitaba su castillo torres, porque todo el castillo era en sí mismo una enorme torre, ¿no? Yo creo que los vestigios que han podido conservarse dan una ligera idea de la fortaleza de esta villa, ¿no? Sí, una fortaleza que era de bastante empaque. Desgraciadamente, la famosa torre, por la que también se conoce al municipio, no la hemos conservado. Posiblemente aparezca en alguna excavación que se pueda hacer en un futuro, o al menos la cimentación o algo. Pero donde desde luego fue una fortaleza de empaque, y eso no lo muestra también el elemento característico que vemos en el castillo, ¿no? Que es ese elemento ataluzado que vemos en la plaza de San Pedro, que nos habla que nos dice que ese no era el antiguo, vamos, me refiero, esto que estamos viendo ahora en imagen, esto era un antemural que había a lo que era la muralla del castillo. O sea, que no era la muralla. No era la muralla, esta era otra muralla que se hizo en el siglo XV, ¿no?, para reforzar lo que era la anterior, con lo cual estamos hablando de una fortaleza bastante importante, ¿no?, para estar... Sí, varios cinturones para proteger lo que es la propia fortaleza. Y por dar un inciso, el tema del que esté ese elemento ataluzado se debe a lo siguiente. Se debe a que seguramente, y además también nos sirve para fechar, y nos habla de que ese elemento ataluzado se hizo ya en la segunda mitad o a mediados del siglo XV, ¿no? Porque en esa época ya lo que fue la poliercética, es decir, los elementos de asedio y todo eso, cambió mucho. Ya aquí los castillos no se asedian como podemos ver todo en las películas que hay sobre las medias, ¿no?, sino que aquí ya entra un elemento importante, que es la pólvora, ¿no? Y este ataluzado sirve sobre todo para desviar lo que son los cañones y todo eso. También hay que tener en cuenta que el hecho de que se haga una doble muralla se debe porque también con los zambombazos que pegaban los cañones, pues ya una sola muralla te podía hacer una brecha en lo que era la muralla del castillo. La aparición de las armas de fuego, pues ya en el siglo XV, ¿verdad?, con las espingardas, ¿no? Exactamente. Después ya poco a poco la artillería irá especializándose más. Yo veía anteriormente la fotografía que representaba la plaza con San Pedro, etcétera, y te iba a preguntar una cosa, ¿esa foto la has hecho tú o qué? Esa foto que están viendo... No, esta la bajé de internet. Oye, pues... Esta la bajé de internet en una página precisamente buscando algo sobre... Porque claro, muchas veces pues no tenemos el tiempo suficiente para poder acceder o venir a Torredonjimeno. La haya hecho quien la haya hecho, la verdad es que hay que felicitarle porque, vamos, es una postal, vamos, es preciosa, es una foto preciosa. Hay que felicitarlo. Bueno, pues ya digo, en nuestro castillo, por lo tanto, pues tengamos en cuenta que de una primera función defensiva, eminentemente militar por la circunstancia, así lo requería, porque éramos tierra de frontera, pues como bien nos ha estado explicando José Carlos, va a experimentar una evolución y con el tiempo, ya en el siglo XV, ¿verdad?, pues se va a transformar en lo que va a ser más que un castillo defensivo, un castillo residencial.
residencial de esas familias que compiten por hacerse con el poder dentro de lo que es pues la Orden de Calatrava. Yo también quería, si te parece bien, antes de pasar a otros temas, ¿no?, que tienen mucho que ver con esto, pues abundar otra vez en el castillo, seguir con el castillo, sí, porque el castillo también va a ir experimentando, así como una transformación de su función militar, va a ir también experimentando un continuo despiezamiento, podemos decir, ¿no? Se va despedazando poquito a poco. En el siglo XVIII nos dice el padre, al que antes yo me refería, el padre Barco, que bueno, parece ser que la Casa de Abrantes había concedido el permiso para que cierta parte de la muralla de Torodonjimeno, pues con esas piedras se pudieran levantar algunos molinos de aceite. Después también es de todos conocido que cuando el emperador Carlos I de España y V de Alemania pernocta en Torodonjimeno, muy posiblemente en la Casa de la Torre, en la desaparecida Casa de la Torre, pues también se concede permiso para levantar la iglesia de Santa María, y con la piedra misma de la muralla también se va a levantar pues la parroquia de Santa María. El caso está, José Carlos, ¿nos podrías describir así a grandes líneas ese proceso de...? Sí. A finales, ya cuando la Reconquista está terminada, es decir, en 1492 Granada se conquista, ¿no? Es decir, ya no hay ningún enemigo, digamos, interno del cual hay que protegerse ni al cual hay que atacar. Y entonces, claro, hay una serie de construcciones que son los castillos, que son elementos defensivos, y ¿qué se hace con ellos?, ¿no? Pues claro, ya el castillo es un elemento defensivo obsoleto, ¿no?, porque ya no sirve para nada. Y entonces estos castillos, pues lo que harán, en gran parte, muchos castillos, pues la propia orden, en el caso de la Orden de Calatrava también existirán otros casos, ¿no?, pero hablamos del caso nuestro. En el caso de la Orden de Calatrava, pues lo que hará será venderlo, ¿no?, como muchas de sus propiedades, a importantes miembros vinculados con la orden, que hay que tener en cuenta. En el caso de Torodonjimeno y de Jamilena será los Padilla, ¿no? Y entonces estos castillos lo irá vendiendo. Y claro, esa nobleza residirá, algunos aprovecharán esos castillos para hacer allí su propia residencia. Como en Alcaudete tenemos un caso, pero será diferente, ¿no?, que serán los Montemayor, que el castillo de Alcaudete lo adecuarán para hacer su palacio y tal. Ahora podemos ver allí que todavía se conservan los restos del patio porticado, ¿no?, que en la escalera imperial que había en el castillo de Alcaudete, ¿no? Todo eso son reformas que se hacen en el siglo XVI, ¿no? Pero en el caso de Torodonjimeno y Jamilena, como he dicho, los castillos serán adquiridos por la Casa de Padilla. Y entonces la Casa de Padilla, efectivamente, en el caso de Torodonjimeno, como tenían aquí su solar, pues tendrán aquí su palacio. Sin embargo, habrá zonas que sobrarán del castillo que tendrán otras funciones. En el caso del castillo de Torodonjimeno, una de esas partes, creo recordar que el duque la aprovechará para hacer una especie de jardines colgantes como los de Babilonia. De ellos nos habla el padre Barco. Sí, efectivamente, que habla el padre Alejandro del Barco. Y luego también ya a partir del siglo XVIII, sobre todo vemos en el padre del Barco, pero mucho antes ya en Ensenada, que el duque de Abrantes utilizará tanto una parte del castillo de Torodonjimeno y el de Jamilena como molino aceitero. Y entonces, claro, eso llevará ya unos cambios importantes en lo que será la funcionalidad del castillo, ¿no? Romperán muchas estructuras defensivas que tenían ambos castillos, modificarán muchísimo todo lo que es el propio plano del castillo, ¿no?, y cambiará su funcionalidad. En el caso de Jamilena, pues solamente quedará la torre que se conservaba ella en los años 50, ¿no?, que ya prácticamente ha desaparecido y no nos queda nada. Pero sin embargo, en el caso de Torodonjimeno, vemos que todavía ya en el siglo XIX, cuando el duque de Abrantes realizaba su arrendamiento o hacía compraventa en la zona de aquí, todavía él se sigue identificando como que reside y tiene su casa palacio en el castillo de Torodonjimeno. Es decir, que todavía ya en el siglo XIX teníamos que el castillo de Torodonjimeno tenía una función palacial y otra función, digamos así, productiva, ¿no?
de molienda de aceite. De hecho, aquí vemos la entrada al castillo, donde vemos que ahí tenemos la casa, el escudo, perdón, del Ducado de Abrantes. Está la corona ducal, está la corona ducal, y bueno, esos tres barrotes, que no se pueden distinguir si no es acercándonos más, que es imposible, pero esos tres barrotes que están dentro del escudo, pues vienen a ser las tres parrillas, que también se pueden ver en el convento de nuestras madres dominicas, profusamente adornadas precisamente con los escudos de estos grandes señores de Castilla. Grandes señores de Castilla porque, bueno, cuando hablamos de la familia Padilla estamos hablando de un don Jerónimo de Padilla, que fue el primer fundador del convento de Dominicas, del convento de Nuestra Señora de la Piedad, y también estamos hablando de toda su parentela, entre ellos también Gutiérrez de Padilla, que va a ser una persona de mucha importancia dentro del reinado de Felipe II, que va a acompañar a Felipe II a Inglaterra cuando Felipe II case con María Tudor, que va a ser consejero de Castilla, va a ser miembro del Consejo de Castilla, mejor dicho, que va a tener unas funciones verdaderamente importantes dentro de lo que ha sido la historia de España, y que este señor está enterrado aquí, señores, que no se quiso enterrar en otro sitio. Aunque la familia Padilla era oriunda de Toledo y allí todavía tenía casa y tenían muchas raíces, esta rama de los Padilla, que no fue menos importante que los toledanos, el mismo Gutiérrez era hermano del famoso comunero Juan de Padilla, pues resulta que hizo de Toronjimeno su patria y también quiso que Toronjimeno fuera su tumba. De hecho, todos los que vamos a misa a las dominicas, pues yo siempre que voy a comulgar me acuerdo de estos señores, porque estoy pisando precisamente la lápida con la lauda y con los escudos de estos grandes caballeros, de estos grandes nobles, de lo mejor que tuvo la historia de España, ¿no?, de nuestro imperio. Y tienen una cosa curiosa, y es que lo mismo que decíamos el tema este de los Guzmán, de que se representaban sus escudos para el aquí hemos encontrado también de los Padilla bastantes escudos, ¿no? Ya más posteriores, no del siglo XV, sino ya a partir del siglo XVI, y vemos también cómo, claro, los Padilla, estamos hablando Padilla vinculados con la Orden de Calatrava, ¿no? Es decir, no maestres, sino comendadores de la Orden de Calatrava, y vemos que también ese reflejo o esa, digamos, esa política de querer representar y ver la importancia que tenía su linaje también lo representarán en la Iglesia. Tú muy bien has dicho de que en el convento de las Madres Dominicas de aquí hay un escudo de los Padilla. Hay varios, pero no solo son las únicas construcciones en las que hay, ¿no? Es decir, en la iglesia de Jamilena, en la antigua iglesia de Jamilena, también se conservaban dos escudos de los Padilla, es decir, también tuvieron vinculación con la iglesia de Jamilena. Y en Higuera de Calatrava también hay un escudo de los Padilla, que lo cual lo vincula efectivamente en lo que es el desteco. De hecho, ahora que decías esto de que los Padilla verdaderamente tenían su mano puesta sobre Jamilena, el hecho es que cuando se levanta nuestro convento, pues resulta que la piedra que se trae para levantar el convento de Toronjimeno es piedra de Jamilena, que precisamente la lápida romana que tenemos empotrada en el convento, la lápida que menciona a una tal Casia Monanila, pues resulta que es una lápida de una persona que vivió en Jamilena, no en Toronjimeno, aunque se la trajeron aquí. Eso era una cosa muy normal. También los marteños se llevaban lápidas de Toronjimeno para ponerlas en la fachada de su ayuntamiento y todavía están allí visibles. Y también los tosirianos, en ese sentido, cometíamos ese mismo abuso con vosotros los jamilenúos, ¿no? Sí. Pero el caso está en que verdaderamente los Padilla son uno de los linajes más ilustres que ha tenido nuestra villa, nuestra ciudad de Toronjimeno. En Órdago ya dedicamos, y especialmente me cupo a mí la suerte y el honor, dedicamos un artículo bastante denso para contar precisamente la genealogía de esta familia que tanto hizo por Toronjimeno, dejando su huella en monumentos tan significativos como el convento. Decías que había un escudo, pues bueno, yo te decía, no, hay varios, y estaba recontando mientras que tú hablabas, pues los escudos que nos han dejado los Padilla en el convento, solamente en el convento de Nuestra Señora de la Piedad. Estoy acordándome de que en la misma desembocadura de la calle Las Doncellas, que si lleva ese nombre, esa calle, es justamente porque daba a la puerta del Colegio de Doncellas, que era otra fundación, porque es que el convento no se limitaba a ser un convento de monjitas y ya está, era un convento de monjas, todas nobles, todas eran de linaje noble,
había un colegio de doncellas y había también un colegio de filosofía moral y de teología. O sea que era una verdadera fundación triple que habían pagado, costeado estos señores, pues en beneficio del pueblo y en beneficio de su linaje, lógicamente. En la desembocadura, como digo, de la calle de las Doncellas, que todavía en el callejero lleva ese nombre, encontramos un escudo en la puerta, una puerta, digamos que secundaria, que da a lo que es el convento. Después encontramos en la puerta principal de la iglesia, de lo que es la iglesia del convento, encontramos también dos escudos en los flancos. Uno es de don Jerónimo y el otro es de don Gutiérrez. Y después ya dentro de la misma iglesia, en el altar mayor, creo recordar que hay también dos escudos, el de don Jerónimo y el de don Gutiérrez, en madera en el retablo original, es el único retablo que se salvó de los incendios de la Guerra Civil. Y después en el mismo suelo, en lo que es el pie del altar mayor, pues están las dos losas en mármol con los escudos de los caballeros que yacen justo debajo, pero cuidado, no yacen como son las fosas comunes, es una cripta que no se ha abierto, pues creo que recordar que desde que murió don Juan Montijano fue el último que entró en esa cripta, y bueno, y allí había libros y había de todo, y estaban pues los restos mortales de don Jerónimo y de sus sobrinos, don Gutiérrez y doña María, con ropa de época, con los despojos de lo que hace la muerte en el ser humano, ¿no? Y como ya te digo, después, encima, pues si fuera poco, aparte del convento, nos encontramos también el escudo de los Padilla, como hemos visto antes en la imagen, en lo que es la misma puerta principal de nuestro castillo, que como bien decías tú, pues fue comprado por ellos. No, sí, y de hecho estos Padilla no solo se limitarán a eso, sino yo creo también que adquirirán, aparte de bienes de lo que son, podemos decir, bienes inmuebles, otra serie de propiedades, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya en el siglo XVIII, que es la documentación más antigua que por lo menos yo he manejado, todas las mejores propiedades que había en Jamilena, es decir, todas las tierras que eran de riego, de huerta y etcétera, eran todas de la Casa de Padilla. Y seguramente todas esas mejores tierras pues serían de la Orden de Calatrava. Y por esto mismo que hemos dicho, que ellos adquirían esas propiedades, pues posiblemente también se beneficiarían del cargo que suponía el ser comendador, ¿no?, para adquirir estas tierras que luego ya, pues muchas serán desamortizadas y otras pues las irán vendiendo a medida que ya esta familia se irá desvinculando de nuestra tierra. Hombre, en ese sentido también, pues cabe decir que los Padilla, aquí en Torodonjimeno, abandonaron el Torodonjimeno para instalarse en la corte de Madrid, allá por el siglo XVII, XVIII. Sí, pero todavía estarán vinculados, es decir, aunque, porque claro, en esta época hay que tener en cuenta que el patrimonio pesaba mucho, la vida en la corte tenía muchos gastos, ¿no? Y aquí pues era un sitio donde era fácil obtener rentas porque había mucho patrimonio, un sitio que había sido sede de su señorío, donde además se fundan muchas capellanías, muchas etcétera. No, pues era un sitio en el que era fácil pues obtener muchísimas rentas, ¿no? Lo que pasa es que hay una duda, ¿no?, y que también hemos hablado del tema de que cómo adquieren el castillo, ¿no? Y yo ahora quisiera apuntar que a mí me parece que el castillo estaría como abandonado, ¿no?, cuando lo adquieren, por eso seguramente lo adquirieron, digamos, a precio barato, ¿no?, porque ya en 1499, creo recordar, que en las visitas que hace la Orden de Calatrava, poco más que se describe el castillo como un muladar, ¿no?, es decir, un sitio que está abandonado y que tiene que limpiarse porque por el tema de higiene, etcétera, pues tiene que... En 1499, ¿no? En 1490, 90, perdón. Y yo creo que ese fue el motivo por el cual ya el castillo, claro,
ya aunque también en 1490 Granada no se había conquistado, pero prácticamente ya se había pacificado. De rehén de racia y todo esto, no, aunque sí, todavía en 1470 creo que todavía 71 creo que habrá alguna que otra racia en la que podrá. Precisamente de esa fecha, de la que tú apuntas, 1471, pues unos años antes de ese estado ruinoso que nos transmite, ruinoso, sí, o de abandono, ¿no?, de incuria, que nos transmite el documento que tú has mencionado, pues data la famosa defensa que hizo el alcaide de la fortaleza, don Diego Fernández de Martos, descendiente de un tal Martín Fernández de Arciniega, que venía de Álava, y que este hombre pues tuvo que defender la fortaleza del castillo, incluso podemos decir que como un otro Guzmán el Bueno. No sé si ustedes saben la historia de Guzmán el Bueno, es muy parecida a la del general Moscardó. Los enemigos capturan al hijo del que defiende una posición como es el castillo y le dicen que, bueno, que rinda el castillo y de esa manera al hijo no le pasará nada. Sin embargo, pese a la maniobra cobarde y vil, la persona que está al frente de ese castillo pues incluso es capaz de sacrificar a su hijo, a su misma sangre, pues por algo mucho más noble y más elevado que los propios intereses, como eran los intereses de la patria y de los reyes, de las personas que lo habían puesto ahí. Es un ejemplo de lealtad, ¿no? El ejemplo del alcaide Diego Fernández de Martos, que con sus hijos, nos cuenta el padre Lendínez, pues llevó a cabo la defensa de nuestro castillo. Nuestro castillo, que pese a que haya experimentado tantos cambios, pues siempre que pasemos por él recordemos que vino a ser durante muchos siglos el corazón de Torredonjimeno, y ese corazón verdaderamente pues fue defendido por nuestros antepasados con mucho sacrificio, con muchas lágrimas y con mucha sangre, cosa que muchas veces se olvida porque es mucho más cómodo imaginar la historia en lugar de sentirla. El caso es que efectivamente en 1471, cuando la morisma granadina irrumpe y traspasa las fronteras, justamente porque los señores de Alcaudete les dejaron pasar, traicionando a la Orden de Calatrava, pues resulta que estos señores, los castellanos, van a ser arrasados, van a ver cómo se arrasa, por ejemplo, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava, que entonces se llamaban Higuera de Martos y Santiago de Martos. Allí van a hacer una gran presa los moros, van a secuestrar muchas doncellas, muchos jóvenes para venderlos como esclavos. A las mujeres ya sabemos la suerte que les esperaba, era el serrallo, el harén, pues digamos que la habitación esa en la que el moro rico tenía varias mujeres como si fuesen otra cosa, como si fuese ganado, y resulta que dentro de las que fueron capturadas en Higuera de Calatrava y no en la fuente del Calvario, como dicen algunos desinformados, pues fueron las hijas de este alcaide. Parece ser, nos cuenta el padre Lendínez, que escribe en el siglo XVIII y que desde luego que aunque estuviera lejos de lo que pasó, estaba mejor informado que nosotros, nos cuenta que Juan y María, lo que en el pueblo se llama, las que en el pueblo se les llama cariñosamente santas Juan y María, aunque la Iglesia no las haya reconocido como santas, lo son, sin ninguna duda, fueron mártires, se encontraban de vacaciones en Higuera de Martos, en Higuera de Calatrava. Allí, pues hospedadas en casa de unos parientes. Cuando irrumpen los moros y asesinan a toda la población que defiende Higuera, se llevan a las mujeres y se llevan a los niños. A los viejos no era cuestión de llevárselos, por eso los degollaron. El asunto está en que estas dos mujeres, que eran dos hermanas, llegan a Granada y allí una de ellas dos traiciona. Una de las dos hijas del alcaide de la fortaleza de Torredonjimeno pues se hace musulmana para salvar la vida, mientras que su hermana, María, no está dispuesta a traicionar la fe de Jesucristo y se mantiene firme en esa fe. Una doncella, también de Torredonjimeno, o sea, una azafata, una criada de estas dos hermanas, también quiso padecer el martirio. O sea que no son las dos hermanas las que fueron martirizadas, sino que por documentos de los Reyes Católicos, que lo hacen constar, fue una hija del alcaide y una parienta
que lo más seguro es que desarrollara pues tareas de cuidado, ¿no?, de la dama principal. Juana y María, santas, sin ninguna duda, aunque la Iglesia todavía no se haya pronunciado en este sentido, pero tenemos que tener la conciencia muy tranquila en este sentido. Le podemos llamar santas porque todo aquel que padece martirio por Jesucristo y no por otra cosa, pues es un mártir, y los mártires van directamente al cielo. El caso está en que estas dos hijas fueron secuestradas por los musulmanes, fueron llevadas a Granada, una de ellas murió con otra paisana, otra tosiriana, y el alcaide pudo defender la fortaleza, pues incluso haciendo de tripas corazón y viendo cómo se llevaban a sus dos hijas sin poder remediarlo, porque lo que no iba a hacer ese hombre, como hombre bien criado y bien nacido que era de entregar una fortaleza por cuestiones personales. Uno de los episodios de nuestra historia, que bueno, nos ha contado don Juan Montijano, pero que está mucho mejor ilustrado en una obra inédita que vengo repitiendo hasta la saciedad, que está todavía sin publicar, que es Augusta Gemela Tucitana, Augusta Gemela Ilustrada, del padre Juan Lendínez. Ese libro está muerto de risa y lo escribió un tosiriano, y ahí se cuenta toda la historia del pueblo, pero bueno, esto ya es algo que es predicar en el desierto. El asunto, José Carlos, volviendo a nuestro tema, ¿no? Como vemos, el siglo XV es un siglo que es apasionante, ¿no?, del que tenemos muchísimos datos. De hecho, esto que hablábamos en el programa anterior, hablábamos de estas racias que cuando vino aquí el arzobispo de Toledo, ¿no?, y lo apresaron, y vemos que todo eso no era propio del siglo XIII, sino que todavía se iba repitiendo en lo que es el siglo XV, y aquí hasta incluso molinos se tendrán que fortificar, ¿no?, para poder defenderse de los ataques, ¿no?, y todos los víveres y todo el grano que esos molinos hacían, toda esa harina que hacían, poder defenderla de posibles ataques. No solo, hay que decir que no solo de los musulmanes, sino que también de los propios cristianos. Eso es, porque también podemos pasar ahora, si quieres, pues a lo que viene a ser las guerras civiles. No contentos con tener que librar una cruzada, como era la de expulsar al invasor, que llevaba un montón de siglos aquí en casa, pues no solamente contentos con eso, resulta que también los cristianos, por sus intereses mezquinos, pues algunos que otros, pues también competían por ese poder, y también algunas veces nuestros pueblos padecían batallas, más que batallas, escaramuzas, correrías, racias, a manos de los mismos cristianos. ¿Nos puedes contar un poquito este aspecto, José Carlos? Sí, aquí en el siglo XV habrá sobre todo dos hechos principales. Uno, por hablar así de él, será la guerra civil, las guerras civiles que habrá en Castilla en el siglo XV, ¿no? Guerras civiles que sobre todo vendrán por el tema de la sucesión al trono, y que aquí en Torredonjimeno será importante, sobre todo cuando se produzca en el reinado de Enrique IV el Impotente, ¿no?, donde aquí tendremos un bando, ¿no?, de esa guerra civil, que estará encabezado por el maestre de Calatrava, Pedro Girón, apoyado por el arzobispo de Toledo, Carrillo de Albornoz. Carrillo de Albornoz, y el hermano del marqués del maestre de Calatrava, el marqués de Villena. El marqués de Villena, Juan Pacheco. Y todos ellos, pues, estarán enfrente, ¿no?, del que estará en el otro bando, por decirlo así, que será el condestable de Castilla, que defenderá los intereses del rey. Y aquí en Torredonjimeno, pues, el maestre de Calatrava, pues, establecerá su centro principal de operaciones en todo lo que serán las correrías y los diferentes enfrentamientos que tendrán en esta zona entre él y el condestable de Castilla, que estaba en Jaén, que era el que todos conocen como Lucas de Iranzo. Miguel Lucas de Iranzo. Resulta que, claro, para ponerles a ustedes un poco en antecedentes, pues en el reinado de Enrique IV el Impotente, con el sobrenombre ya está todo dicho, ¿no? El asunto está en que este hombre, Enrique, que parecía que no era un buen rey, en el sentido de que se ocupaba más bien de la caza y de los deportes y de otros deportes menos saludables, pues resulta que va a encontrar la oposición de una gran parte de la nobleza, y la orden de Calatrava, con su maestre, como nos ha dicho José Carlos, con Girón, pues resulta que va a levantar
como rey al hermano menor de Enrique, al Alfonso. Eso se va a producir, se va a escenificar en lo que se hace llamar la farsa de Ávila. Como no tenían al rey a la mano, pues pusieron allí una efigie, le pegaron una patada a esa efigie y dijeron: este no es el rey, lo quitamos nosotros y ponemos a este otro, que es su hermano, que era un niño. Claro, era más fácil también para los nobles dominar a un niño que a una persona adulta, ¿no? El asunto está en que esos nobles se erigieron, autonombraron, pues defensores de la legitimidad del hermano de Enrique, hermano menor de Enrique, pero que ellos quisieron, digamos que, elevar como rey, para de esa manera, pues también, digámoslo todo, pues poder llevarse más parte del pastel. El asunto está en que no todo el mundo aquí en la provincia, en la actual provincia de Jaén, en el reino de Jaén, pues estaba de parte de estos nobles. En nuestra zona sí, y de ello se ha ocupado Luis Gómez, pues de hacer un artículo bastante bueno para la revista Órdago hace ya unos años, en el que se nos muestra precisamente pues la capitalidad de esa zona rebelde al rey de Castilla, en ese entonces Enrique el IV el Impotente. Y como decía José Carlos, aquí en Torredonjimeno, en el castillo de Torredonjimeno, precisamente el maestre de Calatrava y su hermano y todos los partidarios de Alfonso, del niño, aquel que quisieron que fuese rey de España, pues se hicieron fuertes, se hicieron tan fuertes que tenían casi todos los días escaramuzas en Río Gordillo y en tantos otros sitios, ¿no? Porque aparte del mismo condestable, pues también el alcaide de Andújar, Pedro de Escabias y tantos otros, también nos daban guerra a los de Torredonjimeno y a los de la encomienda de Calatrava. Es un episodio, pues, un poco triste, ¿no? Porque teniendo a los moros ahí a un paso en Granada, pues dedicarnos a matarnos unos a otros, la verdad es que es la tontería de todas las guerras civiles. Bueno, ¿para qué voy a hablar, no? Pero eso era muy común, ¿no? En esta época el navajazo trapero era, por decirlo así, era muy común, ¿no? Era moneda de cambio. Era moneda de cambio. Ahora estoy recordando yo que ya en el reinado de los reyes católicos, pues los mismos reyes tienen que llamarle la atención a un comendador de la Peña de Martos porque estaba cometiendo demasiados abusos, ¿no? Es decir, se dedicaba a deforestar todo lo que eran los montes, es decir, todo árbol que veía pues lo deforestaba, en fin, por el tema de que había mucho comercio en el Guadalquivir con la madera, etcétera, y todos esos abusos que también cometía con la población llevó incluso a que se produjera una despoblación importantísima, ¿no? Yo creo que ese puede ser el factor por el cual Torrebenzalá pudo ser ya despoblado, ¿no? En aquella época, porque de hecho se sabe que ya en el reinado de los Reyes Católicos, poblaciones como Santiago de Calatrava, que precisamente se fundó en el siglo XV, o Higuera y todos estos pueblos de la encomienda, pues sufren una despoblación tremenda, ¿no? Y todo eso se debe a los abusos que cometían también los comendadores, porque todos los comendadores no eran santos, ¿no? Hombre, desde luego, ahí tenemos al comendador de Fuenteovejuna, ¿no? Exactamente. que era Calatravo también, que era Calatravo también, por cierto. Pues verdaderamente, ya ven, es una época pues bastante convulsa. Este periodo que algunos llaman el otoño de la Edad Media, ¿no? Este periodo que ya va cerrando esa etapa. Verdaderamente yo insistiría un poco más en esa capitalidad de Torredonjimeno durante la rebelión nobiliaria y también de la Orden de Calatrava. Tú has dicho antes, José Carlos, que efectivamente debido a las racias, bien fuesen por el moro o bien fuesen por partidos contrarios, por banderías contrarias, algunos lugares como eran los molinos también tuvieron que ser hechos, digamos que con motivo defensivo. Por ejemplo, es el caso de nuestro molino del Cubo, aquí en el mismo término de Torredonjimeno, ¿verdad? Sí, que también se levantará por eso que decíamos también del proceso de aristocratización de la orden, ¿no? Es decir, un elemento a través del cual se vea que la orden de Calatrava es la que manda, y un reflejo también del poder de los maestres o de los comendadores. Y este molino sobre todo tendrá pues una función básicamente defensiva no solo del suministro de grano que se le hacía, sino también de la propia población rural del entorno, ¿no? Porque también estos molinos
servían para refugio en caso de ataque o de cualquier racia, ¿no?, de la población rural del entorno, ¿no? Y muchas torres que también encontramos diseminadas por el territorio también tendrán esa función, más que de vigilancia, también tendrán función de vigilancia de los pasos, de los caminos, etcétera, y de las salinas que también encontramos, pero sobre todo también tendrá una función de refugio, ¿no?, de la población campesina del entorno. El molino del Cubo, Molino del Cubo, señores. Yo recuerdo hace de esto unos años, no sé en qué elecciones fueron, me parece que en todos los programas de todos los partidos políticos, pero de todos, no se escapaba ni el apuntador, resulta que todos llevaban algo pues referente al Molino del Cubo, que se estaba cayendo, que había que restaurarlo, etcétera. Bueno, pues como papel mojado, porque el Molino del Cubo, que ya vemos su importancia histórica, en el sentido de que, hombre, es uno de, podemos decir que de los monumentos que al menos nos quedan en pie en lo que es el término, pues está tan abandonado como estaba antes de que publicaran esos panfletos, digo los programas estos de elecciones, porque es que el molino está allí muerto de risa. Yo creo que hasta el duende se ha tenido que ir de allí porque un día de esto se le va a caer encima. El asunto está en que allí, en el mismo Molino del Cubo, hay una lápida. Ustedes, si han ido allí, supongo que sí, estoy seguro que ha ido más de alguno de estos cazafantasmas que hay por ahí, ¿no? Pues si han ido ustedes allí, verán que sobre la puerta de entrada se ve una lápida y se distinguen, digamos que sí, se distinguen, porque otra cosa no se puede decir, pues unas letras góticas, y es una leyenda lo que hay ahí escrito, pues es una lápida conmemorativa. En esa lápida, que se cuenta con la lectura de ella, yo la he ojeado, alguien ya pudo transcribirla, aunque el padre Montijano decía que era ilegible, sí que se podía leer, pues precisamente se hace constar quién era el maestre de la orden que levantó este molino, ¿verdad? Era el señor Luis González de Guzmán. González de Guzmán, ¿no? Aquí tenemos la presencia de esos Guzmanes que eran competidores de los Padilla. Sí, en esta época es lo que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Había, por decirlo así en términos coloquiales, un pique muy grande entre los Guzmán y los Padilla, ¿no? Porque eran dos casas nobiliarias enfrentadas, no solo en el terreno nobiliario, sino también en el terreno de la propia Orden de Calatrava, ¿no? Y aquí, como hemos dicho, pues veremos su reflejo en el castillo, donde nos dice quién es el que lo construyó, que fue el maestre Luis González de Guzmán, y también en ese escudito que vemos en el castillo de Torredonjimeno, que es muy identificable porque es un escudo en el cual hay dos calderas, ¿no?, que identifican a los Guzmán. Efectivamente, los Guzmán, que también el conde duque, el poderoso conde duque de Olivares, descendía de esta casa, que era también Guzmán, era de la casa de Guzmán, pues no sé si fue él o fue su padre que llegó a ser comendador de Víboras, del castillo de Víboras. O sea, la encomienda de Víboras precisamente recaía en la casa del mismo que después, con el tiempo, llegó a ser el hombre más poderoso de España, dado que el rey en ese entonces pues ya no era Felipe II, claro, era su nieto, y aquello, pues ese rey que se dedicaba más a los toros, a las fiestas, etcétera, ¿no? Porque no había yates, si no también se hubiera dedicado a los yates. Pues resulta que este rey, que hizo dejación de sus funciones como tal, pues entregó el poder a este hombre, que ya digo, tenía una vinculación con la comarca, porque en Víboras, el río Víboras, saben ustedes dónde está, pues ese castillo, que queda allí en un estado penosamente ruinoso, pues era el castillo de la encomienda de Víboras, y esa encomienda fue del conde duque de Olivares antes de ser conde duque. Una encomienda de la que, por cierto, sabemos muy poquito. Muy poquito, ¿verdad? De todas las encomiendas que teníamos aquí en nuestra zona, sabemos mucho de la de Martos, sabemos mucho. Tenemos algún que otro trabajo publicado, pero no sabemos todo al 100%. Que no se ha agotado la información. Todavía sigue siendo una fuente inagotable de información. Pero de Víboras no sabemos nada, es decir, sabemos mucho de Martos, de Porcuna, de Torredonjimeno, de Lopera, pero de Víboras no sabemos todavía, no existe mucha bibliografía, digamos, que nos aporte muchas referencias sobre... Por desgracia creo que tendrá que ser poca la que quede, porque creo recordar, no sé dónde lo he leído, tal vez en la famosa biografía del conde duque de Olivares que escribió Eliot,
Me parece que una vez que cayó en desgracia el conde duque de Olivares, una vez que el rey, pues haciendo caso a los enemigos del conde duque, lo expulsó, entre esos enemigos estaba Francisco de Quevedo, el famoso escritor, pues parece ser que el palacio del conde duque fue incendiado y en ese sentido pues tenemos que decir que toda la información que pudiera encontrarse dentro de la casa del uno de los que se sabe que fue último comendador, uno de los últimos comendadores. Pero mayormente esa información son datos, porque muchas veces que pensamos que vamos a encontrar muchas cosas en los archivos y mayormente en los archivos nobiliarios lo que encontramos son cuentas y más cuentas, porque era realmente lo que le interesaba a la nobleza, claro, ¿no? Los maravedís, los reales, y etcétera. Donde sí encontramos podemos encontrar más información es en la visita. Yo, por ejemplo, aquí me he traído una visita que es la que se hizo a Torre Don Jimeno en 1495, ¿no? Es una fotocopia, ¿no? Pero no es... Y aquí, por ejemplo, se describe, ¿no?, en este caso, cómo era el concejo tosiriano en esa época, ¿no? Pero, sin embargo, aquí lo único que vemos es que los visitadores, cuando vienen aquí a Torre Don Jimeno, al concejo, de lo único que se preocupan es de pedir cuentas, estados de cuentas, ¿no? Es decir, aquí no nos habla de cómo era, bueno, podemos encontrar alguna que otra referencia porque, no sé, la iglesia de San Pedro necesite tal arreglo en una puerta o tal, ¿no? Pero no encontramos nada. Por eso pienso que también en Víboras podemos encontrar documentación, o existe... Yo sé que documentación hay poquita. De todas maneras, creo que todavía está a salvo la cosa, porque conozco a alguien que está trabajando sobre lo mismo que yo estoy trabajando sobre la de Martos. Ahí conozco a uno que está trabajando sobre la de Víbora y esperemos que nos ofrezca resultados. Ojalá sea así, ¿no? Porque todo lo que abunde en el mayor conocimiento de nuestro pasado, pues será bueno, que duda cabe, será muy pertinente para conocernos. Bueno, vamos tocando ya a nuestro final, pero también forma parte de ese siglo XV, pues el descubrimiento de la talla de Nuestra Señora de Consolación en el año de gracia de 1458. Este año precisamente celebrábamos la efemérides. Resulta que Consolación, nuestra Virgen de Consolación, que lo más seguro es que fuese pues ocultada por los cristianos, por los mozárabes, cuando los almohades invadieron la península, va a querer aparecerse. Y digo va a querer aparecerse porque, hombre, es una cosa que suele ocurrir en casi todas las apariciones marianas. Ocurre que, bien sea por una aparición, como ocurre o como pasó con la Virgen de la Cabeza, a aquel pastor, está por ver si se llamaba Juan de Rivas, pero bueno, aquel pastor que era de Colomera. Nuestra Señora, pues parece ser que cuando se van pacificando los territorios españoles, cuando se va expulsando a la morisma hacia el sur, pues esas vírgenes que fueron ocultadas muy prudentemente por los cristianos amenazados, pues bien por milagros o bien por apariciones o bien por cosas raras, por sueños, dicen los pocos papeles que tenemos de la Virgen de Consolación, por sueños o por revelación divina, pues van apareciendo esas tallas ocultadas. Bueno, hasta cierto punto, pues no sabemos si esto es leyenda y no más que leyenda, pero el caso es que sí que es cierto que en el año de 1458, así nos lo deja muy claro Jimena Jurado en sus anales, pues apareció la talla de Nuestra Señora, talla que después desaparecería, miren qué curioso, al igual que la Virgen de la Cabeza, desaparecería en 1936. En esa fecha que, bueno, que es el inicio de nuestra guerra civil. Algunos dicen que la Virgen de la Cabeza fue destruida, algunos supervivientes de la resistencia del santuario dicen que vieron cómo las milicias, y más que las milicias, los brigadistas internacionales, esos a los que el mismo señor Aznar después les ha dado una paga, una pensión o no sé qué historia, pues esos brigadistas internacionales que eran parte de la Segunda República, eran parte del Frente Popular, parece ser que le prendieron fuego a la Virgen y la destrozaron, dicen algunos. No obstante, lo que sí está, digamos que en el aire, lo que cunde entre la gente y es leyenda popular, es que parece ser que el capitán Cortés pudo ocultarla a tiempo para que no cayera en manos de las hordas impías
que destrozaron el santuario y bueno, hay fotos que dan a entender lo que pasó allí. Bueno, pues nuestra Virgen de Consolación también corrió una suerte parecida, porque nuestra talla de la Virgen de Consolación, pues no sabemos dónde está. Dice ahora la cofradía que se encuentra en Londres, Dios quiera que fuese así. Nunca podemos decir que sea imposible, porque siempre es muy probable que alguna persona con cierto gusto artístico o con cierta cultura, en esos tiempos tan revueltos como fueron los primeros meses del estallido de la Guerra Civil Española, pues pudiera entender el valor, ni siquiera el valor material, que una talla como era la hermosísima talla de Nuestra Señora de Consolación, la original digo, pues pudiera entender el valor que tenía esa talla y hacerse con ella en el mercado negro, ¿no? No hay que pensar en otra cosa que, bueno, que las milicias no iban por ahí solamente destruyendo las cosas, también las vendían, ¿no? Porque eso era dinero para la causa. El caso está en que nuestra Virgen de la Consolación, la auténtica talla, como ya digo, desapareció. Si está en Londres, pues Dios quiera que sea así, y dudo mucho que vuelva a retornar. Otros dicen que fue ocultada y que aparecerá, otros dicen que no, que fue también destruida. El caso es que queda ahí la incógnita, ¿no? Y en Consolación, justamente, José Carlos, en Consolación, tuvo lugar una batalla, dicen por ahí, ¿no? Las crónicas, y dicen por ahí los cronistas y toda la gente que al menos en este pueblo se ha preocupado un poquito de la historia. Es la famosa batalla de Consolación, ¿no? Que cantaba Alonso Molina Talero y que don Juan Montijano también habla de ella. Claro, la historiografía aquí ha sido un poco interesada, porque hasta cierto punto todo el mundo admite que esa batalla fue entre el duque de Escalona, don Diego López Pacheco, y las fuerzas de la morisma. Pero yo muchas veces he pensado si no fue algún tipo de escaramuza habida entre los partidarios de la orden y los partidarios cristianos de otra bandera. Sí. No voy a decir que sea en tiempos de Enrique, de esta guerra civil, de Enrique el Impotente y los señores de Calatrava, sino también podemos hablar de la guerra de la Beltraneja, por ejemplo, porque esa es una época mucho más, creo yo, que apropiada para poder ubicar al personaje que levanta ese edificio. El asunto está en que Diego López Pacheco fue el que se encargó de levantar el santuario, no el actual, sino el gótico, que es actualmente la sacristía. Y allí también, pues otra vez, haciendo alarde de eso que tú decías, como la nobleza que militaba dentro de las órdenes religiosos militares, también empleaba los mismos mecanismos de poder, pues también hizo grabar una lauda a él mismo, ¿no? A decir, bueno, yo soy el que ha levantado este templo. Y se conserva un poco dañada, no está la leyenda completa, pero las letras góticas que tanto trabajo le habrá costado a ustedes si han entrado en la sacristía, pues descifrar, ya las transcribió el padre Montijano y nosotros también lo hemos hecho en el último número de Órdago. ¿Qué nos diría sobre eso? ¿Puede ser verosímil lo que estoy diciendo, que no fuese una batalla entre cristianos y moros, sino entre cristianos y cristianos? Pues posiblemente. Es lo que hemos venido diciendo en este programa. Todavía son muchas las incógnitas que en este territorio tenemos. Si nos remontamos al siglo XIII, que apenas contamos con documentación, son muchas más, ¿no? Pero ya en el siglo XV, finales del XV, donde contamos con más documentación, todavía hay cosas que no sabemos, es decir, y cosas sobre las que se ha tratado y se ha tratado de una manera equivocada, no de manera intencionada, sino por falta de tiempo y de fuentes, ¿no? Y posiblemente, pues, como tú apuntas, se deba el tema este a una posible lucha entre cristianos. Posiblemente también puede ser, no en la época de Enrique IV, sino en esta época que vemos de los reyes católicos, entre el comendador tal Inestrosa, ¿no? Que tanto daño hizo en la encomienda, ¿no? Está todavía la cosa por ahí igual, pero bueno, es una línea que puede que algún día pues nos dé resultado. Muy bien, pues bueno, yo apuntaría una cosa, efectivamente muchos mitos de la Edad Media, digo mitos pues locales incluso, ¿no? Pues tienen que ir dejando cada vez más sitio a la verdad histórica, y en ese sentido pues vuelvo a retomar lo que decía hace unos momentos, cuando todavía, después de publicarlo en Órdago, uno lee a algunos ilustres paisanos nuestros
que se empestillan y se empeñan en repetir la historia de siempre, de que las dos hermanas Juana y María fueron capturadas por los moros en la Fuente Fuera, etcétera, etcétera, y uno incluso tiene que presenciar pues visitas turísticas guiadas, que es una idea excelente, la verdad es que le alaba a uno el gusto, pero hombre, infórmese un poquito antes de dar la visita, porque resulta que yo he tenido que ver algunas visitas que otras que este verano se daban aquí en el pueblo, en las que se iba comentando un poco la historia local. Me parece una iniciativa maravillosa, pero me parece que también se incurría en el mismo error de saltarse a la torera la historia que ha sido publicada en Órdago. Si ustedes no quieren, lo quieren ver, pueden ir a ella, y que verdaderamente cuenta lo que sí ocurrió con Juana y María y quiénes eran Juana y María, no eran hermanas, todo esto que yo he contado, ¿no? Bueno, pues lógicamente yo creo que hay algunos individuos que parece que es que no se han enterado que existe Órdago. Me parece estupendo que quieran vivir sin Órdago, pero verdaderamente quedan como cagancho en Almagro, en Almagro precisamente. Y para eso además se puede, sobre todo porque hay una investigadora de Higuera de Calatrava que también está... Y que ahora, por cierto, está trabajando en un libro sobre la historia de Higuera de Calatrava, que efectivamente cuando yo se lo comenté, pues me dijo eso, había escuchado por ahí de que la historia que tú me cuentas, y me decía, no, eso fue en Higuera de Calatrava. Claro que sí. Además, el mismo Argote de Molina, si está en la fuente, cuenta, es que está en las fuentes, o sea, pero claro, es más cómodo tal vez pues agarrarse al libro de don Juan Montijano, que es un libro magnífico. Yo no le voy a restar ningún mérito, ni mucho menos. Es más, nosotros desde Órdago hemos reivindicado siempre a don Juan Montijano por el servicio encomiable que prestó a esta ciudad, pagándose con su dinero el libro, no como otros que le tienen que pagar los libros y las cosas para que después digan tonterías. Entonces ocurre que, aunque don Juan Montijano tenga mucho mérito al escribir este libro, lo que no podemos hacer es quedarnos apegados a ese libro y repetir los mismos errores que, no por maldad, sino por descuido, por la razón que fuese, don Juan Montijano pudo cometer. Señores, vamos a espabilar un poquito. Existe una revista, les guste más o menos a algunos, que va sacando poco a poco la historia, que puede tener errores. Si tiene errores nos corregiremos, pero que hay cosas que, hombre, no se pueden sostener ya, y no se les puede estar engañando al turista diciéndole que las dos hermanas fueron secuestradas en la Fuente Fuera cuando fue en Higuera de Calatrava. Bueno, el caso es que tampoco es como para declarar una guerra aquí por eso, pero es una llamada de atención. Seamos un poco serios. Si vamos a ofrecer pues un servicio a esa gente que quiere saber cosas del pueblo en una visita que me parece estupenda, vamos a informarnos, vamos a coger fuentes y vamos a hacer un trabajo bien hecho, y vamos a salir ya de una vez por todas de las mismas cosas que después no vienen a decirnos nada que sea real, histórico. Bueno, José Carlos, muchas cosas se han dicho en este programa, como siempre que estás aquí, como siempre que tratamos de ponernos en pantalla. Y yo, personalmente, pues me quedo con una cosa, eso de los duques de Abrantes, que hablábamos antes de salir en pantalla. Y es que el duque de Abrantes actual, el señor que tiene el título, ¿verdad?, pues no lo conocemos personalmente, pero sí que tenemos un enlace con él, y a ver si Dios quiere y algún día, pues no sé, si no lo tenemos en este plató, lo pudiéramos tener por teléfono o algo, porque sería un honor inmenso tener aquí a un descendiente pues de esta nobilísima casa de los Padilla, que tanto ha hecho por Torredonjimeno y que tantas cosas ha dejado, ¿no? El asunto de José Carlos está en que, bueno, nos vamos a tener que despedir ya, como siempre, todo lo bueno se acaba, y resulta que, hombre, pues desearte mucho éxito en esta comunicación que vas a presentar en Almagro, que también, hombre, agradecerte, ya que no lo hacen las instancias oficiales, con los investigadores, no solamente en tu caso, sino en todos los casos, pues agradecerte que vayas en representación de esta comarca allí a representar pues lo que fue la encomienda de Calatrava, ya que no hay ningún otro historiador que haya dado el paso. Y bueno, y que decirte que el próximo día, si Dios quiere y estamos de vuelta, pues que nos cuentes un poquito cómo transcurrió esta jornada. Y nada, solamente pues agradecerte como siempre tu presencia con nosotros aquí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, si quieres despedirte de nuestro público con algunas últimas palabras.
No, yo solamente nada, decir que la semana que viene estamos en Almagro, otra vez al pie del cañón, y vamos a ver qué es lo que nos cuentan allí y que si lo que decimos pues es del agrado de los que hay allí, y si no hemos equivocado en algo, esperemos que nos digan en qué no hemos equivocado, porque eso siempre eso es bueno. Es bueno que eso nos siempre lo digan. es bueno, eso siempre es bueno. Bueno, tú estarás al pie del cañón y nosotros estaremos aquí, Dios mediante, a pie de obra. El caso es que, bueno, como siempre les digo, aprovechen el fin de semana. Este fin de semana es un poquito más largo, es el puente del Pilar, y bueno, mucho cuidado en la carretera, que lo disfruten, que disfruten este puente, y que el próximo viernes, Dios mediante, si nos encontramos aquí, que yo creo que sí, pues pongan sus televisores y pasen con nosotros un rato lo más agradable posible, y solamente eso. Mucha suerte y queden con Dios.